El Gobierno quiere cambiar la definición de pyme y micropyme, lo que afectará a las ayudas. Anteproyecto que reformará la Ley de Comercio y la de Sociedades de Capital. El Gobierno ha presentado el anteproyecto de ley para cambiar los requisitos que definen a las microempresas y pymes. Al modificar estos criterios, un mayor número de negocios podrán beneficiarse de ventajas mercantiles o acceder a determinadas ayudas, entre otras consecuencias. Cambian los criterios para definir a las microempresas y pymes y que puedan acogerse a sus ventajas. Hace unos días el Gobierno inició el trámite de audiencia pública para el anteproyecto de ley que cambiará los requisitos que definen a las microempresas y a las pymes. La propia Comisión Europea ya los ha transformado para adaptarlos a la inflación que han sufrido millones de negocios en el continente durante los últimos años. Se trata de una cuestión importante, ya que la definición de microempresa o pyme permite acceder a estas a ciertas ventajas mercantiles por su reducido tamaño. También es un criterio que se tiene en cuenta para conceder algunas ayudas destinadas a los autónomos o negocios más pequeños, tomando como referencias el número de asalariados o su facturación anual. Según se recoge en el anteproyecto de la ley, los nuevos umbrales que definen las microempresas y las pymes se aplicarán con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Para ello se reformará el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, donde se recogen las definiciones de cada tipo de negocio vigentes hasta ahora. Ante los cambios propuestos por el Gobierno en esta materia, os explicamos que la principal consecuencia será que un mayor número de negocios podrá beneficiarse del modelo simplificado de presentación de sus cuentas anuales, aunque también habrá otras ventajas como el acceso a determinadas ayudas o líneas específicas de financiación. El Gobierno amplía los límites para considerar a un negocio o microempresa o pyme. Así, el anteproyecto elaborado por el Gobierno amplía los límites para considerar a un negocio, microempresa o pyme, sobre todo en el apartado de su facturación. Al respecto, os afirmamos que la principal consecuencia será que un mayor número de negocios podrán beneficiarse del procedimiento abreviado de presentación de cuentas anuales. Esto es debido, como es lógico, a que si se aumenta el segmento se amplía el número de empresas que se acogerán a los modelos, por lo que se simplificarán un poco sus obligaciones mercantiles. En definitiva, un mayor número de empresas podrán beneficiarse de esta ventaja pensada para los negocios más pequeños. Así, a partir de ahora, y según recoge el anteproyecto que el Gobierno ha lanzado a consulta pública, para poder acogerse al modelo simplificado de presentación de cuentas anuales, los negocios deberán cumplir al menos 2 de los siguientes requisitos durante 2 ejercicios consecutivos. Uno será presentar unos activos totales inferiores a 5 millones de euros y otro será no contar con un importe neto de cifra de negocios, facturación superior a 10 millones de euros, y otro será contar con una plantilla media durante el año inferior a 50 empleados. En paralelo, el anteproyecto modifica la definición de entidad pequeña y mediana a partir de su entrada en vigor y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, que se deberán cumplir 2 de las siguientes condiciones durante 2 ejercicios consecutivos. Microempresa. En la microempresa, el balance se incrementa de 350.000 a 450.000 euros anuales. No contar con una facturación neta superior a 900.000 euros. Anteriormente este límite estaba fijado en 700.000 euros. Contar con una plantilla inferior a 10 trabajadores. En la pequeña empresa será presentar unos activos totales inferiores a 5 millones de euros. No contar con un importe neto de cifra de negocios, facturación superior a 10 millones de euros. Anteriormente era de 8 millones de euros. Contar con una plantilla media durante el año inferior a 50 empleados. Y en la mediana empresa, contar con unos activos inferiores a 25 millones de euros. La cifra de negocio deberá ser inferior a 50 millones de euros. Hasta ahora, este límite se situaba en los 30 millones de euros. Contar con menos de 250 empleados. Según recoge el anteproyecto os confirmamos, el cambio se produce a instancias de la Comisión Europea, que también ha incrementado estos límites a causa de la inflación que han sufrido millones de negocios en toda la Unión Europea en los últimos tiempos, sobre todo durante los últimos 2 ejercicios a causa de la guerra de Ucrania. En este sentido, la Comisión Europea estima que alrededor del 6% de las sociedades de la Unión Europea se beneficiarán de esta medida, que también afectará a los informes de sostenibilidad que deben realizar algunos negocios. Esta proporción podría ser incluso más elevada en el caso de España, teniendo en cuenta que presenta un mayor número de pequeñas y medianas empresas que el resto de los países de la Unión Europea. La modificación de los criterios que definen a las microempresas y pymes también podría afectar algunas ayudas. Los nuevos criterios que definen a las microempresas y a las pymes también afectarán a otros aspectos importantes, además de la fórmula que deberán utilizar para presentar sus cuentas anuales. Por ejemplo, la obligación de presentar un informe de sostenibilidad en los próximos meses, pero también a determinadas convocatorias de ayudas para pequeños negocios o las condiciones especiales de financiación que ofrecen algunas entidades bancarias. Por ejemplo, en el ámbito de las ayudas,
Entre los requisitos para acceder a Aquí Digital se encuentra ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo. Por el cambio, un mayor número de negocios entrarían en esta categoría, lo que les podría dar acceso a las ayudas para implementar soluciones de digitalización. Sin embargo, el anteproyecto de la ley propuesto por el Gobierno solo reforma la Ley de Sociedades de Capital a efectos de la presentación de las cuentas anuales, por lo que sea necesario esperar para saber si finalmente estos cambios también afectarán a los programas de subvenciones que se lanzan para pequeños y medianos negocios, así como a otras cuestiones como el procedimiento concursal especial para microempresas que entró en vigor el año pasado. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.